Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. La sesión pasada mostramos que cuando hacemos la inversión con respecto a una circunferencia de una línea recta o una circunferencia, obtenemos una línea recta o bien una circunferencia. ¿Qué se obtiene? Pues está determinado por el hecho de que la circunferencia original o la recta original pasen o no pasen por el centro de inversión, ya que bajo inversión el inverso del centro de la circunferencia de inversión no tiene imagen y tampoco proviene de ningún punto. Entonces, concretamente, este teorema nos daba cada uno de los casos. Vamos a ver unas consecuencias de este teorema y vamos a continuar viendo más propiedades de la inversión. En particular, si tomamos una familia de líneas rectas paralelas, aquí lo vamos a representar con tres rectas paralelas, L1 paralela a L2 paralela a L3. Los inversos de estas líneas rectas que no pasan por el centro de inversión de la circunferencia C se transforman en circunferencias que pasan por el centro de inversión, pero además, como inversión preserva ángulos, estas circunferencias resultan ser tangentes una a la otra precisamente en el centro de inversión. Y recíprocamente, si ustedes toman una familia de circunferencias tangentes en el centro de inversión, bajo inversión ellas van a dar a líneas rectas. Recuerden que la transformación de inversión es biyectiva. ¿Qué otra propiedad vamos a poder ver? Las inversiones preservan ángulos en magnitud, pero invierten el sentido. Entonces, si tomamos tres puntos Q, P, R y nos fijamos en el ángulo QPR, ahora consideremos la imagen bajo inversión con respecto a la circunferencia C con centro en O y radio R. Obtenemos el inverso de P es P', el inverso de Q es Q' y el inverso de R es R'. Sin perder generalidad, pues podemos suponer que el tercer punto R está en la recta OQ. Entonces, el ángulo QPR, formado por estas líneas rectas, por estos segmentos de recta, ¿a qué ángulo viene a dar? Bueno, entonces esta recta moradita, de acuerdo con el teorema anterior, como si no pasa por el centro de inversión, viene a dar a un arco de circunferencia que pasa por los puntos inversos de Q y de P respectivamente. El segmento de recta PR viene a dar, de nuevo, si este no pasa por el centro de inversión O, viene a dar a un arco de circunferencia que pasa por los puntos P' y R'. Entonces, el ángulo que forman estas dos circunferencias en el punto P' es exactamente el mismo que el que forman sus rectas tangentes en el punto P'. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es considerar lo que está diciéndonos esta figura y vamos a aproximar Q a P para que Q' se aproxime a P' y por lo tanto tender a la tangente en esta línea, y al acercarse Q a P también R se va a aproximar a P y esta curva va a tender también a la tangente en el punto P'. Es decir, tenemos que mostrar que cuando Q tiende a P, bueno, también R va a tender a P, el ángulo Q', P', R' es el negativo del ángulo QPR. Es decir, en magnitud coinciden, pero cambian sus sentidos. Sin perder generalidad, vamos a suponer que el punto R, como nos muestra la figura,
está en la semirrecta que conecta el punto O, que es el centro de la circunferencia de inversión, con el punto Q dado, y R es distinto de Q para tener dos curvas y por lo tanto poder medir un ángulo no nulo. Bueno, como consecuencia de la proposición 2.1, al ser P' el inverso de P, tenemos que OP' por OP es el cuadrado de esta circunferencia y coincide también con OQ por OQ', ya que Q' es el inverso de Q con respecto a una circunferencia. Entonces, si consideramos los triángulos OPQ y OP'Q', estos triángulos resultan ser semejantes, pero los ángulos quedan orientados en otro sentido, entonces resultan ser inversamente semejantes. En particular, lo que tenemos es que la recta PQ es antiparalela a la recta P'Q' con respecto al par de rectas OP y OQ, que es lo que estamos diciendo en esta parte. Y al ser un par de rectas antiparalelas, los ángulos opuestos son suplementarios. Entonces, si este es suplementario, eso significa que el ángulo OQ'P' coincide con el ángulo QPO. Entonces, este que estamos marcando aquí en moradito coincide con este otro de aquí por tener estas rectas antiparalelas. ¿Ok? Y procedemos de manera similar con los triángulos OP'R' y OPR. Nuevamente tenemos que la recta P'R' y la recta PR son antiparalelas con respecto a OP y a OQ, por lo tanto sus ángulos opuestos son suplementarios, y como QR' y R son colineales, pues tenemos que el ángulo RPP' coincide con el ángulo OR'P'. Y por ende, ¿qué podemos decir? Que el ángulo QPR, que es este que estamos marcando con esta flechita en color rojo oscuro, este ángulo de aquí, coincide con el ángulo QPO menos el ángulo RPO, pero el ángulo QPO coincide con el OQ'P' y el ángulo OR'P' coincide con el ángulo RPO. En particular, tenemos esta igualdad, pero el ángulo OQ'P' menos el ángulo OR'P' es el negativo del ángulo Q'R', P'. ¿De acuerdo? Entonces aquí nada más usamos nuestras propiedades de ángulos. Y entonces cuando Q se aproxima al punto P, R también se aproxima al punto P, y esta curvita R'P', que es un arco de circunferencia, se aproxima a la recta tangente a este arco de circunferencia en el punto P', y también la curvita Q'P' se aproxima a la recta tangente a este arco de circunferencia en el punto P', pero eso es precisamente lo que esperábamos demostrar. Muy bien. En particular, siguiendo esta misma técnica, si dos curvas son tangentes una a la otra en P, sus imágenes bajo inversión con respecto a la circunferencia C también son tangentes una a la otra en el punto P', ya que estamos diciendo que se está preservando el ángulo en magnitud, aunque no se invierte el sentido. Entonces va a preservar
esta condición de tangencia. Una consecuencia de la definición de eje radical es la siguiente. Tomen ustedes el eje radical L de dos circunferencias C y C' con centros en O y O' respectivamente. Y desde este punto E, tracen ustedes rectas tangentes a cada una de las circunferencias. Entonces, aquí vamos a tener los segmentos EA y EA', donde obtenemos tangencias, pero recuerden que la tangente de una circunferencia es ortogonal a un radio, entonces aquí tenemos ortogonal a los distintos radios. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Bueno, entonces lo que tenemos es que al ser este ángulo recto y también estos dos ángulos rectos, tenemos que el punto E es el centro de una circunferencia que aquí estamos indicando en color negro, que pasa por los 4 puntos de tangencia A, B, A' y B' respectivamente. Entonces lo que tenemos es que el punto E es el centro de una circunferencia que pasa por 4 puntos de tangencia, pero es un punto arbitrario. Es decir, el eje radical de dos circunferencias dadas también es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que son ortogonales a dos circunferencias dadas, C y C' respectivamente. Anteriormente ya habíamos dicho cómo obtener una circunferencia que fuera ortogonal a otras dos dadas. Entonces ahora nos está diciendo que no solamente hay una, sino que tenemos una infinidad de circunferencias tangentes a dos circunferencias dadas, cuyos centros viven en el eje radical. Y por cierto, el recíproco también es cierto. Siempre que ustedes tomen una circunferencia que sea ortogonal a dos circunferencias dadas, entonces su centro va a vivir en el eje radical, que es lo que nos afirma el teorema número 9. Cualquier circunferencia que sea ortogonal tanto a C como a C' tiene su centro en el eje radical. Para demostrar esto, pues supongamos que O y O' son los centros de las dos circunferencias C y C' dadas, y supongan que el círculo con centro en P corta nuestras dos circunferencias perpendicularmente. Como las corta perpendicularmente en los puntos A y A', pues vamos a tener que los triángulos POA y POA' son triángulos rectángulos. Si ellos son triángulos rectángulos, significa que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ok? Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, entonces PO, es lo mismo que el cuadrado de PA más el cuadrado de AO, que por cierto es el radio de la circunferencia C. Y aquí tendríamos que el cuadrado de PO' es igual al cuadrado del radio de la circunferencia C', que es O'A', más el cuadrado del cateto PA'. Despejando, pues simplemente tenemos que el cuadrado de PA, que es uno de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cateto que determina el radio. Y algo análogo tenemos para la circunferencia A'. Pero PA y PA' coinciden porque ambos son radios de la circunferencia que aquí estamos marcando en color negro. Ambos son radios de la misma circunferencia. Entonces PA', si este lo llamamos B, sería PB y PB'. Todos ellos son iguales, todos son radios de la misma circunferencia, la que nuestra figura es en color negro. Y entonces, ¿qué significa? Que las potencias
del punto P con respecto a ambas circunferencias son iguales. Esta fue una proposición que habíamos mostrado anteriormente. Con respecto a la circunferencia C, pues la potencia de P, esto sería igual a la potencia de P con respecto a la circunferencia C con centro en O, ya que este es el radio al cuadrado de C, y esta coincide con la potencia del punto P con respecto a la circunferencia C', ya que este es el cuadrado del radio y esta es la distancia que hay del punto al centro de la circunferencia. Entonces ya habíamos demostrado que esto es igual al valor de la potencia. Pero si las potencias coinciden, lo que significa es que este punto está en el eje radical. ¿Ok? Entonces, el centro de la circunferencia de color negro está en el eje radical de las circunferencias C y C'. Entonces, ya hemos demostrado que si una circunferencia con centro en el eje radical de dos circunferencias es ortogonal a una de ellas, también es ortogonal a la otra. ¿De acuerdo? Y además, siempre que tengan una circunferencia que sea ortogonal a dos dadas, su centro va a estar en el eje radical de dicha circunferencia. Entonces es una muy bonita observación. A la familia de circunferencias que comparten un mismo eje radical se les llama circunferencias coaxiales. Entonces aquí toda esta familia de circunferencias que hemos puesto aquí, C', y todas estas otras, comparten el eje radical L, porque todas ellas se cortan a lo largo de los puntos A y B. Entonces habíamos dicho anteriormente que si dos circunferencias se cortan en un par de puntos, entonces la potencia de los puntos de intersección con respecto a cada una de las circunferencias coincide, porque es cero. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una familia de circunferencias coaxiales. Coaxial significa que comparten el mismo eje. En este caso estamos hablando del eje radical. Bueno, si consideramos la circunferencia C con centro en O y radio R, y A' y B' son respectivamente los transformados de A y B bajo la inversión con respecto a la circunferencia de centro O y radio R, entonces el segmento A'B' es igual al negativo del segmento AB multiplicado por el cuadrado del radio sobre el producto OA OB. Entonces nos está hablando de la relación que hay entre las magnitudes de un segmento, el AB, y su segmento inverso. Entonces noten aquí que este signo de menos y este factor nos están diciendo en qué sentido se va a recorrer y cuál va a ser la relación en la norma. Bueno, entonces tomemos nuestra circunferencia C con centro en O y radio R, dos puntos en el plano distintos del centro de inversión para que esté bien definida la inversión. Llamemos A' y B' sus imágenes y lo que afirmamos es que A'B' es AB como menos R cuadrada es al producto OA por OB. Entonces, si el centro de inversión no está en el segmento de recta que une el punto A con B, pues ya sabemos que OA por OA' es igual a OB por OB', que es el cuadrado del radio, de donde OA es a OB, como OB' es a OA'. En particular tenemos los triángulos OAB y O'B', que son inversamente semejantes. Pero si ellos son inversamente semejantes, ya que sus lados son proporcionales y comparten un mismo ángulo,
tenemos que AB' sobre AB es menos R cuadrada sobre OB dividido por OA, que es precisamente menos R cuadrada OA que multiplica a OB. Y entonces ya tenemos el valor de A'B' como AB por R cuadrada sobre OA OB. Y me comí un signo en esta parte de aquí, perdonen. Este signo me lo comí al hacer el despeje. Por otro lado, si nuestro punto, aquí está la figura, ¿sí? Entonces aquí está nuestro triángulo OAB y nuestro triángulo OA'B. Recuerden que estos segmentos de recta, los puntos OA' y A, OB' y B son respectivamente colineales. Entonces fíjense que tenemos para los dos triángulos, este chiquito de aquí y este grandote de acá, el ángulo común A'OB' coincide con el ángulo AOB, por lo que vimos hace rato, la sesión pasada, el ángulo OB'A coincide con el ángulo BAO, y por ende el tercer ángulo, que es el B'A'O, coincide con el ángulo OBA. Entonces nuestros triángulos son semejantes y al recorrerse los ángulos en sentido opuesto, ellos son inversamente semejantes. Entonces, si O está en la recta que une A y B, o sea, si nuestro punto A, en lugar de estar en otra recta que no pasa por O, estuviera en una recta que pasa por O, entonces también el punto A' viviría en esta recta. Entonces, A'B' sería lo mismo que A'O más OB', pero esto es lo mismo que OB' menos OA. Luego entonces esto coincide con R cuadrada sobre OB menos R cuadrada sobre OA por la definición de inverso de un punto. Aquí, simplificando esta fracción, obtenemos la identidad deseada. Finalmente, vamos a demostrar que la razón cruzada es invariante bajo inversiones. Hasta el momento hemos definido la razón cruzada para líneas rectas o para hileras de puntos, ¿sí? Entonces, o para haces de rectas o para hileras de puntos. Aquí, si estamos considerando una línea recta y queremos ver qué pasa, pues en general esta línea recta va a ir o a un arco de circunferencia o a una línea recta, o a una línea recta, pero en general va a un arco de circunferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué le está pasando a una hilera de puntos al considerar sus inversos que viven aquí en un arco de circunferencia en el caso general, y vamos a ver ahora que esta razón nos da lo mismo que la razón cruzada de las de líneas que pasa por el centro de inversión y los inversos de los puntos que estamos considerando. Es decir, para la hilera de puntos ABCD que viven en la recta O, tenemos el haz de rectas A', B', C', D', que por cierto coincide con el haz de rectas ABCD, ya que BB', CC', AA' y DD' son respectivamente colineales y todas ellas contienen al punto O. Entonces tomamos nuestra circunferencia con centro en O, radio R, 4 puntos colineales distintos del centro de inversión y nos fijamos en sus imágenes bajo la inversión con respecto a la circunferencia C, aquí es la otra C. Y nos fijamos en las rectas determinadas por el centro de la circunferencia de inversión y los inversos de los puntos A, B, C y D. Entonces lo que estamos afirmando es que las razones cruzadas
de las rectas que concurren en O coinciden con las razones cruzadas de los puntos en la hilera O minúscula. Bueno, como la razón cruzada es una propiedad proyectiva y las inversiones respetan ángulos et magnitud, pero invierten los sentidos, pues tenemos que la razón cruzada de CD con respecto al par de puntos AB y D está dada como el seno del ángulo AOC sobre el seno del ángulo AOD por el seno del ángulo DOB sobre el seno del ángulo COB. Esta es una propiedad que demostramos cuando estudiamos razón cruzada desde el punto de vista trigonométrico, que luego nos permitió eso, mostrar que la razón doble era independiente de cómo estábamos, que era independiente de cómo estábamos proyectando los puntos sobre una línea. Entonces ahí usamos esta propiedad. Sí, pero ahora si consideramos los inversos, esto nos está cambiando cada uno de los ángulos, pero la función seno es una función impar. Entonces, la magnitud del ángulo, el seno nos saca estos ángulos, entonces nos queda esta identidad, ¿sí? Ya que el ángulo AOC es menos el ángulo A' o' C', pues su seno es menos el seno del ángulo correspondiente, y lo mismo está pasando con los otros casos. Pero cuando definimos la razón cruzada de cuatro rectas, lo hicimos en forma trigonométrica y entonces esos signos se nos están cancelando todos ellos y lo que estamos obteniendo es simplemente la razón cruzada de las rectas A', B', C'D', es decir, la razón cruzada del par C'D' con respecto al par de rectas A', B'. Con lo que terminamos esta proposición. Con esto terminamos esta sección y vamos a ver la próxima sesión una demostración del teorema de Feuerbach usando estas herramientas que hemos estudiado hasta ahora. Hasta luego.